Este es un video entonces donde vamos a hablar nuevamente sobre el color, aunque bueno, en la solapa de videos complementarios van a tener varios videos que hablan del color. Tienen un video sobre la mezcla de verdes, otro sobre el círculo de color, otro también sobre mezclas y temas que tienen que ver con el color que como pintores tienen que saber, porque bueno, el color es la base de nuestro oficio, así que si hay algo en lo que tenemos que ser expertos, en primer lugar es en el color. Además, el color es un tema muy subjetivo, ningún pintor ve el color exactamente igual a otro, y eso es lo interesante también. Así que es un tema que a todos los pintores nos apasiona y especialmente a los paisajistas. Por eso voy a empezar haciendo algunas mezclas. Pueden ver que aquí tengo mi paleta con una disposición de colores donde bueno, estoy respetando un poquito el lugar que ocupan los colores en el círculo cromático. Es muy importante que ustedes aprendan muy bien los elementos del círculo cromático, es decir, las propiedades del color, porque las propiedades del color son tres. El color propiamente, es decir, el nombre del color, su matiz, luego tiene valor, porque un color puede ser claro, puede ser oscuro, y también la saturación. Esas son las tres propiedades que tiene un color que nosotros podemos manipular y a través de los cuales podemos hacer nuestra obra más interesante. El tema de los valores, por ejemplo, lo estuvimos viendo en uno de los videos anteriores del paisaje, donde hablamos acerca de cómo hacer patrones de diferentes cantidad de valores en una obra. Eso también puede contribuir a que nuestra obra sea más interesante. Entonces voy a repasar rápidamente lo importante del círculo cromático. Pueden ver en primer lugar que tiene unas letras. Bueno, la P significa color primario, que en teoría no se puede realizar a partir de otros colores. La S de color secundario y la T de terciario. El secundario, todos los colores que tienen la letra S es porque son mezclas de dos primarios, y la letra T es mezcla de un primario con un secundario. Luego, lo que tienen que, a simple vista, en el círculo cromático podemos ver que hay colores fríos y colores cálidos. Los colores fríos se dicen que son todos los que tienen más tendencia al azul. En este caso, entonces, en este círculo cromático que es muy simple, que estamos mirando, sería la mitad hacia la derecha. Entonces son todos colores fríos, todos los que se acercan al azul y tienen tendencia azul. Y luego la parte izquierda serían los colores cálidos, que son todos los colores que se acercan al rojo. Como paisajistas es muy importante esto, porque todos los colores cálidos generan una sensación de cercanía y los colores fríos de lejanía. Entonces, como paisajista puedo sugerir distancia o profundidad, por ejemplo, dejando que predominen los colores cálidos con tendencia al rojo, a naranja y amarillo, tierras también cálidos y violetas rojizos cerca del primer plano, de lo que está más cerca, y luego voy haciendo un paso gradual hacia colores más fríos y más neutralizados, haciendo que los colores tengan una tendencia más hacia el azul. Esa es una de las formas. Después también tenemos un tema de que muchos pintores trabajan con gamas cromáticas. Es decir, en un paisaje puedo elegir que el paisaje tenga una gama cromática predominantemente cálida, por ejemplo. Entonces la mayoría de los colores van a ser cálidos, lo que no quiere decir que no pueda incluir algunos en muy poca cantidad de la gama contraria, la gama fría, para crear un contraste, una vibración cromática. Eso es muy interesante y muchos pintores utilizan esa forma de pintar por gamas cromáticas. Aquí tienen unos ejemplos de grandes maestros. Empezamos por arriba, en el centro tienen la obra de Vincent, de Van Gogh, que
en este caso en particular tiene una obra con tendencia fría en general, pero está incluyendo algunos cálidos que le da una vibración muy especial a toda la obra. Lo mismo la obra que está situada al lado a la derecha, que es de Rouault, es también una tendencia fría de verdes y azules muy fríos, pero también incluye algunos cálidos, así también como otra obra de él abajo a la izquierda, que es todo lo contrario, está utilizando la gama cálida, porque todos los colores, recuerden, una gama cálida tiene que tender a los amarillos, naranjas y rojos, pero hay unos toques muy interesantes hacia la derecha, cerca del primer plano, de verdes esmeralda, que son colores, son verdes fríos. El verde esmeralda es un color verde de la gama fría. En el centro, abajo, una obra de Cézanne también nos muestra muchísimas mezclas de verdes diferentes, fríos y también azules, pero también tienen colores cálidos. Y bueno, de lo que se trata, con estos ejemplos pueden ver entonces que de lo que se trata es utilizar una gama armónica cálida, quiere decir hacer muchas mezclas con los colores que son cálidos, es decir, que tienden a los amarillos, los rojos y los naranjas, que no quiere decir solamente mezclarlos entre ellos y nada más, porque podemos, por ejemplo, si quiero utilizar un naranja que no sea muy brillante, como es el naranja salido del tubo, lo puedo agrisar perfectamente con un color azul, que es su complementario, y utilizarlo de esa forma, como el siena tostado, por ejemplo. Es un naranja neutralizado, pero si yo lo estoy utilizando, también estoy incluyendo en la misma mezcla algo de azul. Pero lo que quiere decir, entonces, es que se trata de que en una obra predominen determinadas mezclas que tengan tendencia cálida o tendencia fría. En la obra en general, la tengo que ver, se tiene que ver a simple vista si mi tendencia es cálida o fría. Y luego sí, puedo incluir colores cálidos en gamas frías o viceversa, colores fríos en gamas cálidas para quebrar la sensación en general de la obra y a la vez eso crea una vibración, un contraste que aviva todo el conjunto, como pueden ver en las obras de estos grandes maestros. Y también, bueno, tenemos la paleta de colores quebrados. Entonces serían la gama cálida, la fría y la de colores quebrados. Los colores quebrados se realizan mezclando dos complementarios en diferentes proporciones. Entonces así obtenemos colores quebrados y lo que a su vez estos tonos quebrados pueden tender a una gama fría o a una gama cálida. Eso después en la práctica lo van a ver porque, bueno, quizás dicho de esta forma resulta un poquito complejo, pero lo que a ustedes les tiene que quedar es, en resumen, que ustedes pueden hacer obras que tiendan al rojo, pero pueden incluir en las mezclas colores fríos. Y también pueden aparecer directamente pequeños fragmentos directamente de colores de la gama fría para avivar todo el conjunto. Lo mismo la contraria. Y luego tenemos la gama de colores quebrados o neutralizados, que se los explico también esta gama en los otros videos de color. Pero bueno, para que recuerden, un color quebrado es mezclar dos complementarios en partes desiguales, que pueden tener blanco o no. En el caso de la acuarela, puede tener blanco, por supuesto, porque existe la acuarela blanca, pero en general no pintamos con color blanco. Entonces se trata de mezclar dos complementarios, pero en partes desiguales, porque si mezclamos en partes iguales obtenemos un gris muy neutro. Pero si le agregamos muy poquito de su complementario a un rojo, por ejemplo, logramos un rojo mucho más neutralizado. Y su complementario es verde. Si neutralizamos el verde, lo mismo. Por ejemplo, un verde oliva es un verde quebrado, porque está neutralizado por su complementario.
Entonces, cuando hacemos estas mezclas de colores quebrados o neutralizados, más adelante cuando haga las mezclas de tierras se los voy a mostrar. Por ejemplo, los tierras son colores quebrados. Entonces, también esta gama, tenemos gama cálida, gama fría y gama quebrada. Esta gama de colores quebrados también, a su vez, puede tener una tendencia tanto cálida como fría. Y aquí en la pantalla, la última obra, abajo, bien a la derecha, es una obra de Balthus, un paisaje de Balthus al óleo. Esta está ejemplificando perfectamente una gama de colores quebrados en el paisaje. Y recién les mencionaba que estos colores quebrados se obtienen mezclando dos complementarios en diferentes proporciones. Bueno, los colores complementarios, seguramente ustedes ya lo saben, que son los colores que están directamente enfrentados en el círculo de color. Entonces eso lo tienen que aprender también, cuáles son sus colores que corresponden al círculo, y luego saber cuál es el verdadero contrario para conocer el complementario con el que pueden lograr mezclas más limpias, por ejemplo, de quebrados. Y al respecto de esto, entonces podemos nosotros trabajar a partir solamente de los primarios. Por ejemplo, nuestros primarios serían amarillo limón, azul talo o un azul primario. Algunas marcas colocan amarillo primario, azul primario, rojo primario. Pero en general, para el pintor, por ejemplo, podrían ser más apropiados el amarillo limón, el azul talo, el carmín de alizarina o el magenta. Pero bueno, en la práctica no es tan fácil obtener todos los colores a partir solamente de estos tres. Entonces, generalmente extendemos nuestra paleta. Una paleta estándar de un pintor, por ejemplo, puede tener entre 12 a 20 colores. Eso ya es muchísimo y nos permite hacer cualquier cantidad de mezclas. Incluso al principio, en los otros videos de color yo les aconsejaba trabajar solamente con 6 al principio. Inclusive, por ejemplo, en mi caso empecé con un solo color. Entonces tenía que hacer todos los paisajes con ese solo color porque eso me hacía aprender el tema de los valores. Entonces, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, comprar solamente los 3 primarios y con ellos aprender a mezclarlos muy bien, ver todo lo que se pueda sacar de esos 3 primarios. Luego, hay 3 primarios fríos y 3 primarios cálidos. Los 3 primarios fríos sería amarillo limón, azul talo y carmín de alizarina o magenta o rosa permanente. Y los 3 primarios que son cálidos serían amarillo medio, azul ultramar y rojo de cadmio medio. Entonces ahí tendrían 2 pares de amarillos, 2 pares de verdes y 2 pares de azules, cada uno con una tendencia diferente. Pero bueno, muchas veces quieren comprar todos los colores que tiene el círculo, que para mí es una muy buena elección también, porque a partir de ellos luego pueden practicar todas las teorías que tienen que ver con el círculo de color. Entonces, bueno, ahora se los voy a dejar en la pantalla, pero rápidamente, en sentido de la aguja del reloj, podrían ser amarillo limón, verde sap o verde vejiga, verde hooker o viridian, azul turquesa, azul talo, azul ultramar, violeta de dioxazina, violeta cobalto, carmín de alizarina o magenta. El terciario rojo podría ser rojo medio. El color secundario naranja, naranja permanente. El terciario amarillo naranja podría ser amarillo profundo, por ejemplo, amarillo deep, le ponen algunas marcas, y así podrían tener entonces toda una gama de colores que se correspondan con el círculo cromático. De todas formas, hay colores auxiliares que también son muy buenos tener, especialmente para el paisajista, que luego, se los voy a mencionar, que son los tierras, algunos tierras, y podría ser, porque hay infinidad de verdes, por ejemplo, para el paisajista, pero con que tengan 2 o 3 es suficiente, porque luego vamos a hacer una mezcla de verdes y se van a dar cuenta todo lo que se puede lograr a partir de pocos colores.
Entonces, en una obra también se puede trabajar con contraste de complementarios, que los complementarios, los 3 pares más importantes son amarillo, complementario del violeta. Por supuesto, si tenemos un amarillo naranja, que tiene una tendencia más cálida todavía, es complementario de un azul violáceo, por ejemplo. Siempre hay que mirar el contrario en el círculo cromático. Los verdes son contrarios a los rojos, así que son complementarios de los rojos, y luego el naranja del azul. Esos son los 3 pares de complementarios más importantes, porque después tenemos los intermedios. Entonces, amarillo, violeta, verde, rojo, naranja y azul. Y aquí tienen entonces las 2 obras de ejemplo. La de arriba es la de Monet. Pueden ver que hay violetas, naranjas y azules violáceos, también con amarillos naranjas. Y en la obra de abajo, que es otra obra de Vincent, de los girasoles, también tienen tienen contraste de azules con naranjas, y también dentro de la flor principal hay rojos y verdes. Entonces, estos 2 pintores, los impresionistas sobre todo, trabajaban mucho con la teoría de contrastes de colores complementarios, porque sabían muy bien del contraste que se produce trabajando con complementarios, un contraste y también una inducción, porque ocurre un contraste máximo. Pintar un color al lado de su complementario en sus tonos más intensos, más puros, es el contraste máximo por tono y por color. Entonces ellos conocían muy bien esta teoría y la aplicaban en sus obras, hasta tal punto que aquí pueden ver que también hay contrastes de complementarios incluso por pares. Pero en realidad, no es necesario tampoco que hagamos un contraste tan extremo en nuestra obra, pero sí tenemos que tener en cuenta cómo el uso de complementarios puede generar una vibración muy alta, un contraste extremo en nuestra obra, porque por ejemplo podríamos aplicarlo en algunas partes solamente, por ejemplo en un mismo objeto o en una pincelada, una mancha de un color, que sea complementario a un sector, por ejemplo, que necesita un poco más de vida. Con simplemente hacer una mancha de un color complementario podríamos avivar toda una zona de una obra. Entonces, por eso es importante saber cuáles son los complementarios y cuáles son los verdaderos complementarios, porque, por ejemplo, si yo digo los verdes son complementarios de los rojos, pero no todos los verdes son complementarios de todos los rojos, porque son exactamente los que están directamente enfrentados en el círculo cromático. Entonces, por ejemplo, si tengo un verde frío, como un verde Hookers o un verde Viridian, sé que el verdadero complementario es el rojo magenta o el rojo carmín de alizarina, no el rojo medio, que tiene una tendencia más cálida. Por eso es interesante conocer muy bien del círculo cromático cuál podría ser en nuestra paleta o los colores que nosotros tenemos, a qué lugar corresponden del círculo, para saber entonces mezclarlo con su verdadero complementario. Luego, lo que pasa en el círculo cromático, en el perímetro, tenemos los colores saturados, es decir, los colores que están intensos, sin ningún tipo de mezcla. Entonces esos son los colores puros. Luego, hacia el centro del círculo, quiere decir que como nosotros los vamos mezclando con sus contrarios, empiezan a aparecer otros colores, y ahí es cuando empiezan a aparecer los neutrales o los grises. El gris total está bien en el centro del círculo, pero para un lado y para el otro tenemos agrisados o neutralizados, como mencionábamos antes, que puede tener, si está del lado del rojo, una tendencia cálida, y si está del lado del verde, por ejemplo, una tendencia fría. Por eso es que decíamos que los agrisados también, a su vez, la gama quebrada,
tiene una tendencia cálida o fría, depende de la predominancia del color. Todo esto lo pueden mirar en los otros videos también. Sé que es un poquito denso esta parte de la teoría del color, pero les aseguro que una vez que la aprenden muy bien, es una liberación para el pintor, porque puede pensar en muchísimas posibilidades, se les multiplican las posibilidades de trabajar con el color en base a hacer proyectos, a planificar la obra. Y el último ítem que les quería mencionar es el valor. Entonces, una obra puede ser muy interesante desde un punto de vista cromático, pero también le podemos agregar contraste de valor si tenemos en cuenta en qué lugar del círculo están los colores que estamos utilizando, porque todos los colores cercanos al amarillo son los colores más altos o más claros, y los que se acercan al violeta son los más oscuros, los más bajos. Entonces ahí también, aquí tienen un diagrama con la escala de valor para que se den cuenta aproximadamente a dónde estarían los colores que estamos utilizando. Si queremos una obra con una tendencia fría y oscura, por ejemplo, entonces sé que tengo que trabajar con los colores del círculo que se acercan al azul y hacia abajo, hacia los violetas. Entonces puedo tener oscuridad y también frialdad en la obra. Pero independientemente de todas estas cuestiones que tanto nos tienen que gustar a nosotros como pintores, porque es la base de nuestro oficio, lo que sucede dentro del círculo es lo más importante, porque en el perímetro tenemos colores saturados, puros, como la mayoría de los colores que compramos en las artísticas. Pero lo que sucede adentro del círculo cuando mezclamos esos colores es nuestro trabajo, es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, por eso, bueno, tienen aquí, por ejemplo, en el medio, un diagrama que muestra los 6 colores cálidos enfrentados a 6 colores fríos que son directamente sus opuestos complementarios. ¿Y qué es lo que pasa en el medio? Bueno, en el medio pasan los neutrales, grises, que nos sirven muy bien para el paisaje. También hay tierras y los verdes olivas. Todos esos colores están dentro del círculo cromático porque se obtienen mezclando los complementarios. Pero otra cosa también muy interesante es el otro diagrama más a la derecha, donde muestro que un color se puede mezclar con todos los demás colores del círculo. Entonces, eso es muy bueno para que ustedes sepan que tienen que hacer ese trabajo. Si tienen 5 colores solamente, bueno, toman uno y lo mezclan con el resto de los 4 y así hacen con cada uno de ellos. Entonces así pueden hacer una gradación de mezclas, por ejemplo, como ven aquí en estos diagramas, y pueden descubrir todas las posibilidades de mezcla que tienen con los colores que ya poseen y ver qué les resulta, qué pueden lograr con esos colores, qué verdes más agrisados se encuentran, qué tierras diferentes de los que se pueden comprar hechos, manufacturados, y también, por supuesto, los grises que nos sirven también en el paisaje para colocar al lado de colores más saturados para rebajar la intensidad en una obra, por ejemplo. Así que ese es el trabajo que tenemos que hacer como pintores y se van realizando sus cartas de color, muestras. Todo eso les va a resultar en que ustedes se hagan expertos en el color, que tiene que ser la aspiración de todo artista pintor. Por eso